¿Tú crees que le puede afectar a él directamente, más allá de lo de Begoña Gómez y evidentemente, bueno, la sentencia de su hermano, que estamos ahora, se supone, de conocerla? ¿Tú crees que podría ser imputado el propio Pedro Sánchez? No, ahora vamos a hablar de la fontanera del PSOE, que es ese otro gran grano en la parte trasera del cuerpo que le ha salido a este gobierno, porque ya lleva bastantes días esta señora que ha estado amenazando con hablar más de la cuenta y explicar cosas que a lo mejor serían un poco complicadas para el gobierno del progreso que ahora mismo nos dirige. Yo creo que en el fondo hay una cuestión con lo de Leire Díaz, la maravillosa fontanera, que solo era una militante y donde solo había una foto, ¿vale? Hay una cuestión y es que no sé hasta qué punto al gobierno le interesa que Leire Díaz, de alguna manera, abra la veda, ¿no? Y sea ella la que empiece a enfrentarse de manera frontal al gobierno. No sé hasta qué punto el gobierno, que no se ha personado todavía contra Leire Díaz, que no la ha demandado, ¿no? Por supuestamente hacer todas estas promesas y todas estas investigaciones y todas estas cuestiones en nombre del PSOE. El PSOE. Que algunos dicen, joder, el PSOE debería haberla demandado ya, debería haberse personado, debería haber hecho algo en contra de esta señora. Sin embargo, el PSOE parece que está cauto, ¿no? Esperando, no, es que ya veremos cómo dicen los tiempos, desde luego no lo descartamos, pero tampoco vamos aquí. Yo creo que a lo mejor están esperando a que el fuego lo empiece ella para luego ellos ir detrás e intentar convencernos a todos de que esta señora es una mitómana, es una mentirosa y es una especie de Víctor de Aldama, ¿no? Yo creo que si el gobierno logra situar a Leire Díaz de cara a su público como una suerte de Víctor de Aldama 2, no una señora que dice muchas burradas, ¿no? Que dice, no, esto va a ir a la cárcel, va a ser más difícil luego de vender su narrativa. El problema es que a lo mejor, como pasaba con Víctor de Aldama, Leire Díaz también tiene pruebas. Entonces eso puede acabar llevando al gobierno a un lugar del que a lo mejor no puede volver. Para el gobierno es el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, porque saben que está imputado y ahora mismo apartado de su cargo por el caso Mascarillas. La acusación es muy grave, porque él habría dado teléfonos de prepago. Dice, novedades del caso Leire Díaz. Villalba aseguró que Leire Díaz le ofreció asesorar a la directora general de la Guardia Civil, la de los cafés, ¿vale? ¿Recordáis la de los cafés? La que se había tomado 1 o 2 cafés como mucho. ¿Como mucho? A la trama Koldo y posiblemente mucha información, como que estaban siendo investigados. Bueno, pues ayer declaró, estaba obligado a decir verdad y aseguró que la fontanera, ojo, la oferta es tremenda, un ascenso le ofreció que le dio a entender que además se lo estaba ofreciendo en nombre de Pedro Sánchez, Karina. Que hablaba en nombre del One, le dijo. Llegó a la Audiencia Nacional cubierto con mascarilla y gorra y aseguró ante el juez que Leire Díaz le ofreció un cargo con... ¿A qué huele, chicos? A ver, sí lo huelo. Huele... A ver... Uf. Lo huelo, está aquí en el ambiente. Huele a imputación de Pedro Sánchez, ¿eh? Mercedes González, la directora de la Guardia Civil. Huele a democracia. A democracia sin E, huele, ¿eh? Huele a terror. A cambio de que le contara información para acabar con la UCO. Dijo que se había reunido con ella en 2 ocasiones. Recordemos que Villalba está siendo investigado en el caso Mascarillas por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional. Casi nada, my friends. Eso es poco. Él era quien supuestamente facilitaba móviles desechables a los miembros de la trama que los utilizaban como canal de comunicación segura. Bueno, ahí pues está. Era un canal de comunicación segura, gente. Esta declaración de Rubén Villalba se marca la investigación del juez Pedraz sobre las cloacas del Partido Socialista. Han pasado 2 meses desde que la UCO entrara en Ferraz. No sé si creéis que el PSOE está más cerca o más lejos de ser imputado por financiación ilegal. Bueno. Va a pasar, amigos. Declaración. Full last war están. Yo creo que el Partido Socialista tiene 2 problemas con la previsible o posible imputación. Uno tiene que ver sobre la financiación irregular del partido, que yo creo que todavía está más lejos, pero después está la que parece más plausible, que es que sea imputado como persona jurídica por haber financiado
actividades presuntamente ilícitas, es decir, las cloacas. Esto es una opción muy verosímil y además esto puede concretarse pronto. Rápidamente, que tengo Ignacio. Pero fijaos que este momento de absoluta decadencia, de corrupción, de noticias continuas, de todos los días, con nuevos titulares, que le sale a borbotones por absolutamente todos los orificios del cuerpo y demás, es contrarrestado sistemáticamente por un gobierno y sobre todo por un presidente del gobierno, por un Pedro Sánchez, cuya estrategia es hacer como si no estuviese pasando nada. Es decir, ellos probablemente tengan su propio gabinete interno de crisis, ellos probablemente estén planteando cuáles son las estrategias a partir de las cuales van a lidiar o van a dejar de lidiar, pero si os fijáis, una estrategia que me parece muy inteligente por su parte es la de prácticamente no dar ni una declaración más de la que necesitan dar en el Congreso de los Diputados el día que tienen que hablar de ello, decir que bueno, que el Partido Popular, que son unos corruptos, que ellos también, ¿no? Y tú más. Y en el día a día no aceptar preguntas, no responder preguntas, no dar explicaciones de absolutamente nada y hacer como si todo lo que está pasando no tuviese absolutamente nada que ver con ellos, ¿no? Parece que hay como una ventana temporal a partir de cual vemos cuál es la actuación del presidente y del gobierno en su día a día, que es, no, España, estamos creciendo bajo un 5% del PIB en el resto de Europa, porque... España es uno de los países más avanzados en retroceder. En muchas cosas estamos, yo creo que, haciendo el puto payaso, hasta incluso más de lo que esperábamos. Y lo que el resto de España está viendo en el día a día, que es caso de corrupción tras caso de corrupción, tras caso de corrupción, tras condena, tras imputación, tras esto otro. En un combate de Pedro Sánchez versus Zapatero, ¿de parte de quién se pondría la sincronizada y la charocracia? Muchas gracias, Ismael García, y es una pregunta que daría para una larga reflexión, ¿eh? Pero yo creo que al final la sincronizada acabaría torciéndose, ¿no? Acabaría virando hacia aquel que pone los cheques, ¿no? Entonces yo creo que al final, aunque le costaría mucho y se dividiría su corazón, la sincronizada acabaría apoyando a aquellos que hacen que pueda subsistir. Hay otra jugada que se está cociendo. Efectivamente, está más tarde lo de Ismael Moreno, que es la financiación irregular, y más cercano lo de Pedraz. Pero si recordáis, el 1 de junio, hace ya un mes y pico, un mes y una semana, Pedraz le pidió a Zamarriego, que es el juez que lleva esto en Plaza de Castilla, que se inhibiera y le enviara las actuaciones. Pero hasta donde yo sé, no solamente no se ha inhibido, sino que va a haber resistencia a esa inhibición y probablemente Pedraz tenga que acudir al Supremo para que dilucide si le tiene que enviar la causa. A mí esta resistencia, que es digamos, lo que le han pedido Cerdán y otros a Zamarriego, a entregarle la causa a Pedraz, me parece que es una resistencia curiosa. Pues dejadme que salude a Ignacio Varela, analista político. Él fue asesor, entre otros, de Zapatero, de Felipe González sobre todo. Y estamos, muy buenos días, Ignacio, a vueltas con las vacaciones de Pedro Sánchez, que se va a coger... A ver, un ex del PSOE va a hablar ahora, ex asesor de Zapatero y de Felipe González. Todo el mes, ya lo sabemos, en Lanzarote. Tú, Ignacio, dices que no hemos dicho de descanso porque el enjambre de causas judiciales no le va a permitir descansar mucho, ¿verdad? No, es que en realidad lo que hace Pedro Sánchez es trasladar su residencia oficial durante el mes de agosto a Lanzarote, pero desde luego de vacaciones va a tener muy pocas, porque primero estamos a 7 de julio, es que estamos amortizando ya no el mes de agosto, estamos amortizando el mes de julio, no sé por qué, estamos todos tan hastiados que nos ha entrado la prisa por adelantar las vacaciones, pero bueno, porque le esperan dos trabajos muy importantes. Primero, preparar la oleada de resoluciones judiciales que le viene en el otoño. La verdad es que otoño va a ser un otoño jodido para el gobierno, ¿eh? Es que la verdad es que lo tienen muy complicado hasta 2027, tío. Yo estoy bien. Claro, es que yo creo que Pedro Sánchez se la está jugando todo a que suceda algo maravilloso y para 2027 de repente todos estos casos estén un poco más debajo de la alfombra o se nos haya olvidado y todo esto. Pero claro, es una estrategia que tiene sentido si no se hablase más de esto hasta dentro de un año. Pero es que también cabe la posibilidad de que todo vaya empeorando.
y de que sepamos más cosas y que tengamos más información incluso de la que tenemos ahora, y eso es jodido de pelotas. También te voy a decir que llega a un punto que es un poco lo que sucedía con los Simpson, que hay tantos casos de corrupción y hay tantas noticias y hay tanto, no sé, tanto hartazgo y tanto cansancio de otro caso de corrupción y más casos de corrupción y más, está imputado, no, la Guardia Civil, no esto, otro, que yo creo que hay un momento en el que la gente se abotarga y dice, tío, ¿sabes? Yo qué sé. Sí, hay corrupción, ya está. Dejad de marearme, tío, dejad de insistirme. Es deprimente. Pasar muchas horas trabajando con sus asesores jurídicos en cuanto a las resoluciones judiciales de las que estáis hablando, y tendrá que empezar a hablar también con sus abogados personales y los de su familia, ¿no? ¿Por qué dices eso, Ignacio? No empezar porque lleva muchos años haciéndolo. ¿Tú crees que le puede afectar a él directamente, más allá de lo de Begoña Gómez y evidentemente, bueno, la sentencia de su hermano, que estamos ahora, se supone, de conocerla? ¿Tú crees que podría ser imputado el propio Pedro Sánchez? A ver, yo soy un analista político, no, aunque aquí todos nos hemos convertido en catedráticos de derecho procesal, pero si yo estuviera en su lugar, desde luego no descartaría esa opción en absoluto. Pues tú lo has dicho muy bien. Estaría prevenido, ¿no? Claro, estamos viendo que habrá declaraciones determinantes en este mes de julio. En agosto entiendo que bajará mucho la tensión informativa, también judicial, pero en septiembre se va a encontrar con todas esas causas. De momento decíamos que Zapatero no ha dado tampoco explicaciones sobre los suyos. Y además del trabajo judicial, le espera el trabajo a partir de ya mismo, pero en fin, sobre todo a partir de septiembre, de empezar a preparar una campaña electoral. Claro, y te iba a preguntar por los presupuestos, porque nos lo dijo Paje y enseguida hablaremos de eso. Él dijo, en el momento en el que Pedro Sánchez anuncie que presenta presupuestos, que van a ser los más expansivos de la historia, sabremos que está preparando las elecciones. Este va a ser el reclamo electoral. Cuando se lo tumbe el Congreso, decidirá la fecha de la convocatoria electoral. Se descarta ya apurar la legislatura, que es lo que nos había dicho hasta hace unas semanas, Ignacio. Yo coincido con ese diagnóstico. Yo creo que en fin, lo poco que sabemos y lo mucho que presumimos de el tono que va a tener el proyecto de... Primero, le van a tumbar lo que llamamos el techo de gasto, que en realidad no es el techo de gasto, sino que son los objetivos de déficit, se los van a tumbar en el Congreso. Eso ya sabemos que antiguamente impedía tramitar los presupuestos, ahora ya no lo impide. Puede tramitarlos, pero va a ser el primer revolcón. Y segundo, él cuenta, por como contamos todos, con que los presupuestos son ni más ni menos que un anticipo del programa electoral del PSOE. Es decir, el nivel de gasto público. Lupita, ven aquí. Ven aquí, Lupita. Pobrecilla, hoy he hecho algo terrible con ella, luego os lo cuento. Que, según se dice en las noticias, está previendo, sencillamente España no lo puede pagar. O sea, sería, afortunadamente se los van a tumbar, porque tanto si fuera él el próximo presidente como si fuera cualquier otro, sencillamente no podría cumplir esos presupuestos. Por lo tanto, lo que vamos a leer en el proyecto de presupuestos que presente será el anticipo del programa electoral del Partido Socialista. 13 de cada 100 euros. Para una campaña con la confianza, además, de cuando presentas un programa electoral, que es lo que hacen los partidos pequeños, sabiendo que no vas a tener que... Claro, te lo iba a decir. Bueno, pues por lo que nos están diciendo, el adelanto electoral sería, en teoría, en el momento en el que Pedro Sánchez presentase unos presupuestos y estos presupuestos fuesen rechazados por el Parlamento, y en ese momento es en el momento en el que Pedro Sánchez entendería que sería buen momento para convocar elecciones. Entiendo que, por lo que está diciendo este señor, esto podría ser después de las vacaciones. A lo mejor entonces nos están dando a entender que puede haber unas elecciones a final de año, 2000, ¿sabes? En plan, navidades de 2026, principios de 2027, campaña 2027 PSOE, Trump gana el Mundial y la ultraderecha. Hostia, podría convocar elecciones el mismo día que España gana el Mundial en caso de ganar el Mundial. Puede ser. En cualquier caso,
¿Vosotros qué preferís? ¿Vosotros preferís que haya elecciones que se vaya cociendo en su propio jugo hasta 2027 y apure al máximo la legislatura? Claro, el problema de apurar al máximo es que tú ya no controlas los tiempos. Al final, ¿sabes? A Pedro Sánchez, yo por lo que he visto, le gusta controlar las situaciones y le gusta él sentir que tiene el poder. Claro, si tú agotas la legislatura, realmente no tienes el poder a la hora de decidir que convocas elecciones. Las convocas porque estás obligado a convocarlos, porque ya has agotado todo el tiempo que puedes estar ahí de manera legal. Entonces, al final, llegar a ese techo significa que ya no tienes más herramientas para poder alargar tu estancia en el poder y tienes que convocar elecciones y, sin embargo, el decidir hacerlo, aunque sean meses antes, aunque sea medio año antes, 6, 7 meses antes, te puede dar, o le puede dar a él esa falsa sensación de que la política está actuando según los tiempos que él marca. Entonces, yo no descarto el hecho de que apure al máximo su legislatura, pero al mismo tiempo quiera mantener un poco la fantasía de que él está controlando los tiempos de la política y que él está marcando realmente el son al que todos tenemos que ir a votar y demás. ¿Os gusta mi camiseta? Una camiseta bastante, ¿sabes? Viene bastante a cuento en este momento. Noviembre 2027, si es que las hay. Que salgan cosas más salvajes que le dejen totalmente out. Creo que ahora sería mejor una moción de censura para que no controle él el tema de los votos por correo ni de los extranjeros. Pues nada, hemos venido a jugar. A ver qué es al final. A ver qué es al final.